Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase. La clase pasada hemos hablado acerca de la importancia de las bases de datos y cómo cargar, tabular los datos y la importancia de que exista un criterio unificado en, en la toma, la recolección de la información. ¿Vieron ustedes con un ejemplo práctico sobre, y ya muchos han trabajado y han hablado en el foro, sobre lo difícil quizás que es encontrar tablas con datos crudos, es decir, tabla con datos no desarrollados en índice? Y en muchos casos han encontrado tablas que ya tenían índices, pero que no estaba explicitada la metodología que han utilizado para calcular esos índices. ¿Qué sucede en estos casos? Bueno, cuando no está explicitada la metodología, decimos que la fuente no es tan confiable. Es importante tener en cuenta eso, porque ustedes quizás pueden llegar a hacer informes en base a datos que les pasan, a datos que ustedes no obtienen de mano propia, sino que les pasa la empresa, la superintendencia de riesgo de trabajo, lo que fuera. En ese caso es importante conocer la metodología de recolección, porque fíjense que ustedes pueden hacer un análisis muy interesante sobre riesgo de trabajo, pero quizás lo están haciendo sobre una base de datos que no es sólida o que no es confiable. Entonces, una de las primeras cuestiones que deben tener en cuenta a la hora de trabajar con bases de datos es preguntarse, ¿esta base de datos es confiable? Si los índices ya están realizados, si los datos no son de conteo, es decir, no son datos crudos, y eso ya está hecho, sé cómo lo calcularon, ¿podría yo repetir la metodología que utilizó quien me dio o de donde yo saco la base de datos? Esas son las preguntas que ustedes se tienen que hacer para determinar si la base de datos con la que están trabajando es confiable o no. Bien, en general, yo este trabajito que les hice hacer de buscar en internet bases de datos es un poco para que ustedes vean sobre lo difícil que es encontrar bases de datos y también en el próximo encuentro que va a ser presencial, cotejar las bases de datos que cada uno tiene y ver que también no son datos unificados, es decir, no tenemos tablas con datos únicos, sino que depende del lugar a donde la haya sacado, depende de lo que el criterio que se utilice, depende de muchísimas otras cosas. Entonces, el tema de la base de datos es un tema muy interesante a trabajar. De todos modos, esto de que encontraron algunas tablas y bases de datos con índices ya calculados, también los van a poder utilizar para hacer un informe final. No tengan miedo, vamos a buscar y vamos de última para aprender. Podemos trabajar incluso con bases de datos que no digan la metodología, pero haciendo esa salvedad, muy importante. La metodología no está explicitada, por lo tanto la base de datos que estoy trabajando no es de lo más confiable. Pero bueno, ¿qué podemos hacer con esa base de datos? Habíamos visto que era importante tener los datos para poder calcular cuestiones estadísticas que me determinen la gravedad de los accidentes o el estado de situación acerca de los accidentes en cada uno de los lugares, ¿no? O del área de trabajo que estoy peritando. Entonces, para poder hacer eso, es importante conocer ciertos índices de medición de accidentes. Esos índices son los que muchos vieron que ya en las bases de datos estaban calculados. Hoy vamos a ver varios índices y cómo calcularlos. ¿Y qué nos dicen? ¿Sí? ¿Qué es lo importante de un índice y por qué se calcula un índice? Nosotros en general calculamos índices porque queremos comparar. Y si nosotros queremos comparar,
La comparación se tiene que hacer de cosas que sean parecidas. Es decir, no puedo comparar peras con manzanas. Entonces, si yo quiero comparar y tomo, por ejemplo, la cantidad de accidentes de trabajo que tuvo la empresa X con la cantidad de accidentes de trabajo que tuvo la empresa Y. La empresa X tuvo 65 accidentes, la empresa Y tuvo 153 accidentes. Miro esos dos números que son frecuencias absolutas, vienen del conteo de la cantidad de accidentes, miro esas dos cosas y digo, bueno, sí, la empresa Y está teniendo más accidentes. Y puedo llegar a esa conclusión y determino eso. ¿Qué sucede? La empresa Y tenía 1.500 empleados. La empresa X tenía 60 no me acuerdo cuánto dije, estaba inventando el número, pero supongamos que dije 65, tenía 65 accidentes y tenía 100 empleados. ¿Cuál es la que está generando más gravedad? Obviamente, para comparar, yo tengo que utilizar la misma unidad de medición, ¿sí? Las unidades de medición son muy importantes. Es decir, tengo que buscar una forma de que todos los datos que yo tenga estén unificados. Y entonces, si están unificados, de esa manera yo voy a poder comparar los números de esos datos que están unificados. Ya no importa la cantidad de empleados que tenga la empresa X y la que tenga la empresa Y, sino que importa cuánto vale el índice, porque ese índice es un cálculo numérico que se hace para sacar del medio la unidad de medición, ¿sí? Sacar del medio eso, que es lo que no me permite hacer una comparación directa. Entonces los índices son muy importantes y por eso aparecen en las bases de datos en general, aparece directamente con índices, porque de esa manera, con ya realizado ese cálculo, uno puede comparar diferentes áreas, diferentes empresas o diferentes tipos de trabajo para decir qué tipo de trabajo es más riesgoso, menos riesgoso, etcétera. Bien, pero es muy importante el tema de índices porque es lo que me da la capacidad de poder realizar comparaciones. Entonces, tenemos muchísimos índices de medición de accidentes. Eh, Bien, acá en esta diapositiva está diciendo un poco de lo que les dije hace un ratito. La enumeración de accidentes permite comparar los efectos respecto a una misma unidad. Una misma unidad, tenemos todo medido en lo mismo, por lo tanto podemos comparar. La unidad de comparación es lo que se llama la hora trabajada. ¿Bien? ¿Qué significa? Significa que no importa la cantidad de empleados que yo tenga, sino que para calcular los índices voy a tomar como unidad de medida la cantidad de horas hombres trabajadas en esa empresa. Y tenemos como coeficientes, ¿sí? Como coeficientes, dos coeficientes importantes. El primero es el coeficiente de frecuencia y el segundo es el coeficiente de gravedad. Em, ¿Qué es el coeficiente de frecuencia? En el coeficiente de frecuencia lo que me determina es ¿se acuerdan? Tabla de frecuencia está muy relacionado, ¿no? Es un poco, me está determinando cuán frecuentes se producen los accidentes en una empresa, en un lugar en particular. Entonces, si yo quiero determinar el coeficiente, los coeficientes, que no es lo mismo que los índices, vamos a ver la diferencia. Para estos coeficientes lo que necesitamos son los accidentes causantes de incapacidad, ¿sí? Que también se les llama tiempo perdido, es decir, los accidentes causantes de incapacidad son obviamente los accidentes laborales, pero se miden en horas hombre. Es decir, cuánto tiempo pierdo con un tipo de accidente en particular y depende qué tipo de accidente esté analizando. Accidentes mortales, incapacidad permanente total, es decir, inutiliza de vida al trabajador, una incapacidad parcial permanente que incapacite una parte del cuerpo, por ejemplo, que una persona se corte una mano,
que tenga problemas, hernia, por ejemplo, un caso muy relevante, unas hernias de disco producto de la la mala postura en el trabajo. Una hernia de disco generalmente se toma como incapacidad parcial permanente. O una incapacidad temporal, en donde impide que el trabajo de la persona durante un tiempo determinado. Por ejemplo, un golpe, una cortadura, algo que determine un cierto tiempo de reposo y por lo tanto el empleado, el trabajador, no puede realizar sus tareas durante el tiempo determinado hasta que esté dado de alta. Las incapacidades temporales son revertibles, es decir, una incapacidad temporal es, como les digo, un golpe que puede ser curado, una quebradura, estamos hablando de incapacidad parcial permanente, algo que no es reversible, ¿sí? Que genera una incapacidad no total del individuo, es decir, puede seguir trabajando, pero tiene una disminución de su capacidad laboral. Mientras que la incapacidad permanente total, directamente ese empleado tiene que ser bueno, jubilado por incapacidad o no puede trabajar más. Bien, entonces tenemos cuatro tipos y obviamente esos cuatro tipos están dependiendo de la gravedad de la lesión en el accidente. Bien, y por otro lado, como les decía recién, esas incapacidades o esas pérdidas causadas por lesiones, lo que se hace es evaluarlas por el término de días de incapacidad o imposibilidad de producir. ¿Qué significa eso o cómo se conoce? ¿Cuál es la jerga? Se llama días cargados. Es decir, usted tiene usted sufre un golpe, ese golpe el médico dice que tiene que tener 15 días de reposo. Bien, los días cargados son los 15 días de reposo hasta que el médico le dé el alta. En general, el tiempo cargado es más que el tiempo que el tiempo de mejora de un paciente, ¿sí? Generalmente se toma más tiempo, el tiempo cargado eh, es más grande, digamos. Si uno tiene y hace un trámite por la RT y tiene un problema de donde tiene que estar 15 días de reposo, la RT es muy probable que le cubra 20 días o 30 días. Bien, esos tiempos cargados están tabulados. ¿Qué significa que estén tabulados? Ya tienen un registro, es decir, qué tipo de lesión tuviste determina unos números de días ya preestablecidos en general. Y por supuesto varían de acuerdo con la magnitud de la lesión. Entonces, si yo sé que una persona tuvo una lesión de un cierto tipo, lo que voy a hacer es ir a la tabla de los tiempos cargados, que ya está predeterminada, y voy a poner que se perdió esa cantidad de horas por esa lesión en ese trabajador. Acá tenemos un ejemplo de una tabla a donde está la cantidad de horas de trabajo, ¿sí? Jornadas de trabajo reducidas a causa de incapacidad o muerte y naturaleza de la lesión. Por ejemplo, una muerte me reduce, hay que ponerle un número, ¿no? Obviamente, lo mismo que una capacidad permanente absoluta, se toma exactamente lo mismo esas esas dos naturalezas como lo mismo, ¿no? Dice, se pierde 6.000 jornadas de trabajo, ¿sí? Ese número es un número que, bueno, 6.000 jornadas de trabajo son 6.000 días de trabajo multiplicado por la cantidad de horas por día de trabajo, vamos a tener la pérdida de horas hombre producto de esa incapacidad. Obviamente que esa empresa le va a dar un coeficiente alto de gravedad cuando veamos los coeficientes de gravedad. Bien, entonces vemos ahí que tenemos, por ejemplo, 6.000 jornadas de trabajo producidas
reducidas a causa de muerte, incapacidad permanente absoluta, ceguera total. Luego van bajando, ¿no? Eso es la mayor cantidad de jornadas perdidas y luego va bajando. Por ejemplo, depende, y esto es muy interesante, por ejemplo, no es lo mismo perder un pie que perder un brazo. Es algo bastante raro para mí, bastante, pero bueno, tiene su, tiene su lógica en función de pensar al ser humano como un trabajador, y si es un trabajador que utiliza sus brazos, por supuesto no será lo mismo perder un pie que perder un brazo, pero bueno, hay una cierta cantidad de días en bueno, la pérdida del brazo, depende también desde dónde. Eh, Fíjense, pérdida de brazo arriba del codo, tenemos 4.500 jornadas de trabajo reducidas. Corresponde también al porcentaje de incapacidad que tiene esa persona producto del accidente de trabajo. Perder dos dedos no es lo mismo que perder un dedo. Perder el pulgar no es lo mismo que perder un dedo de la mano. También es interesante eso. Eh, es algo eh, que, bueno, debe hacerse porque también debe medirse y tabularse el tipo de lesión. eh, pero bueno, es medio extraño, entiendo, y yo lo veo como medio extraño ponerle un valor a diferentes dedos. O si perdés un oído es un 10% de incapacidad, pero si perdés los dos ya tenés un 75% de incapacidad. Digo, hay cosas que, bueno, a la lógica humana suenan extrañas, pero de alguna manera tienen que ser tabulados para también poder determinar el coeficiente de gravedad. ¿Sí? O las jornadas perdidas por los accidentes de trabajo, porque esos son indicadores que dicen si un espacio de trabajo tiene eh, actividades muy peligrosas o está incurriendo en algún inconveniente. Bien, entonces acá hay una tabla donde muestra las principales cuestiones. Es más larga, pero bueno, esta parte nos da un poco la idea de cómo se tabula el tipo de accidente en función de jornadas de trabajo, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo se calculan las tasas o coeficientes de accidentes? Cada índice que yo calcule, índice y tasa sí son lo mismo. Cada índice que yo calcule me va a expresar un aspecto diferente de la seguridad. Bien, Em, supongamos, no es lo mismo calcular el índice de frecuencia de accidentes que el índice de gravedad. ¿Por qué? Yo suponga, en este caso, se analiza el índice de frecuencia de accidentes y se ve que tiene un índice de frecuencia alto. Es decir, hay que hacer un plan de seguridad y disminuye el número de accidentes. Pero si no se vio el índice de gravedad, puede suceder que disminuya el número de accidentes, pero los pocos accidentes que hay son graves, porque quizás hay algunos otros inconvenientes acerca de la seguridad en el trabajo, etcétera, o bueno, otros aspectos que hacen a los accidentes más graves. Entonces, un índice de frecuencia me dice, en definitiva, me da un valor de cuántas horas hombres se pierden por accidentes en un cierto lugar. El índice de gravedad me está diciendo cuán graves son esos accidentes. Bien, son dos valores diferentes que no expresan lo mismo y que también tienen que ser verificados y trabajados juntos. ¿Estamos? Porque podemos, como decía, tener muchos accidentes con poca gravedad o podemos tener pocos accidentes con mucha gravedad. Son dos formas de trabajar y de abordar la seguridad en ese lugar completamente diferentes. Bien, entonces nos metemos ahora a el coeficiente de frecuencia, ¿sí? O la tasa o índice de frecuencia. ¿De qué se trata? Como dije, cuenta
en una unidad de medición única la cantidad de accidentes que causan incapacidad. Para poder trabajarlo en una unidad de medición única, se trabaja con un coeficiente que nos determina 1.000.000 de horas hombres. Bien, entonces está en este momento cayendo una especie de granizo, así que se puede llegar a escuchar un ruido de fondo interesante, pero bueno, continuamos. Entonces, el coeficiente o la tasa de frecuencia lo calculo sacando número de accidentes de trabajo que han producido incapacidad, es decir, cuántos, fíjense que ahí no está discriminado qué tipo de gravedad tiene, sino solamente se está contando cuántos accidentes producen incapacidad. Dentro de eso puede haber accidentes que produjeron la muerte, accidentes con incapacidad permanente en un empleado o accidentes leves. No difiere, no discrimina en el tipo de accidentes, sino toma todos los accidentes que causaron incapacidad. Entonces, cuento los accidentes que causaron incapacidad y esto se multiplica por el coeficiente, el K, que es 10 a la 6, o sea, por millón, y esta unidad que se encuentra aquí es esta unidad HH, es la unidad horas hombre. Bien, eso se lee, el coeficiente de gravedad se lee en cantidad de horas hombre. ¿Y el denominador cómo está producido? Bien, lo que se hace es hacer la resta entre el número de horas hombre trabajadas, esto determina el número de horas hombre trabajadas en un periodo determinado. Bien, y ahora vamos a ver cómo se calcula esa diferencia, pero es el número de horas hombres reales trabajadas en el periodo determinado. Entonces, el coeficiente es una división a donde en el numerador vamos a poner la cantidad de accidentes que hubo en ese lugar que estamos analizando, todos los accidentes sin discriminar gravedad, y en el denominador vamos a poner el número de horas hombres trabajadas en el periodo a analizar. Bien, entonces, el número de horas hombres es el total de horas en exposición del personal a riesgo de trabajo durante un cierto tiempo. Incluye todo, es decir, eh, no solamente las horas de operación, sino la producción, mantenimiento, transporte, oficina, ventas y todos los departamentos. Es decir, todo número de horas hombres, todas las horas que se trabaja, que el personal está trabajando. En un ratito, con ejemplos, se van a dar cuenta cómo calcular las horas de hombre. ¿Qué me dice el índice de frecuencia? El índice de frecuencia, obviamente, idealmente, lo que queremos es que ese índice tenga un valor 0, que me va a decir que no hay accidentes en ese lugar que estoy analizando. Ahora, si ese valor no es 0, tenemos algunos datos de referencias, es decir, no son datos oficiales, no es que hay una tabla que me dice si el índice de frecuencia es esto, entonces significa esto, sino que son datos de referencia. En general, si el índice de frecuencia es menor a 5, está dando una buena gestión en seguridad. Si está entre 5 y 10, podemos decir que, bueno, una gestión de seguridad aceptable. Entre 10 y 20, una gestión regular, y más de 20 existe una diferencia de gestión. ¿Qué me tengo que preocupar? Y yo me tengo que preocupar si ya tengo más de entre 10 y 20, digamos. Entre 10 y 20 está dando una gestión de seguridad en el trabajo regular, y bueno, y más de 20 ya hay una deficiencia muy grande en la gestión de seguridad. Mientras que si yo tengo, por ejemplo, valores entre 5 o menores a 5, bueno, nos está dando en definitiva que la gestión es muy buena, ¿sí? Y entre 5 y 10 son valores aceptables dentro de un cierto parámetro. De nuevo, para que quede claro, índice de frecuencia nos determina o nos está dando la frecuencia de accidentes sin discriminar la gravedad. Bien, veamos con ejemplos
para el cálculo de horas hombres trabajadas. Entonces, una fábrica que tiene 10 personas que trabajan 8 horas diarias. Entonces, ¿cuántas horas trabajadas hay en esa fábrica? Hay 10 personas por las 8 horas que trabaja cada una de esas 10 personas, es decir, 80 horas hombres. ¿Bien? Otro ejemplo, tenemos 70 personas por 8 horas de trabajo diarias por 26 días. Fíjense que el primero es 80 horas hombre diarias. La unidad es diaria. En el ejemplo 2, fíjense que tenemos 70 personas, 8 horas de trabajo diarias, pero ahora yo quiero calcularlo por un mes de trabajo que tiene 26 días laborables. Entonces, ¿cómo calculo las horas hombres? Hago cantidad de empleados por cantidad de horas que trabajan por los 26 días. Entonces, este número que está 70 por 8 por 26 son horas hombres trabajadas mensualmente. Mensualmente, esa fábrica tiene 14.560 horas hombres trabajadas. Bien. Otro ejemplo, por ejemplo, es este, ¿no? 3.400 trabajadores, 7 horas diarias y 25 días de trabajo al mes, pues tienen otra gestión, se toma, en realidad depende de los meses, vamos a tener 26 días laborales o 25. Entonces lo mismo, acá me faltó un 3.000, sería 3.400, no, perdón, estoy leyendo mal, es ejemplo 3. Vamos de vuelta. Ejemplo 3, tenemos 400 trabajadores, 7 horas diarias, 25 días de trabajo. Entonces, 400 trabajadores por sus 7 horas diarias por los 25 me da 70.000 horas hombres trabajadas. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando estas horas que calculamos estamos suponiendo, estamos pensando que los empleados no se ausentan ni parcialmente ni en ningún día, ¿no? No tienen ausencias. Estamos pensando que todos los empleados que están trabajando en ese lugar trabajan esa cantidad de horas hombre durante todo el mes. Si nosotros tuviéramos un registro de ausencia, también vamos a afinar un poco el índice de frecuencia, que es esa resta que teníamos en el denominador. Es decir, si nosotros tenemos registro de ausencia, podemos calcular las horas hombres reales trabajadas. Y entonces corregir nuestro cálculo restándole las horas que se ausentaron los empleados. Veamos con ejemplo. Tenemos 20 trabajadores, que de esos 20 trabajadores pierden 50 días durante un mes. ¿Sí? Tenemos 20 trabajadores que pierden 50 días durante un mes. Entonces, ¿cómo calculamos las horas hombres trabajadas? Tenemos que calcular primero el tiempo perdido, es decir, perdieron 50 días, en cada día trabajaban 7 horas, entonces perdieron 350 horas hombres. ¿Y cómo hago para calcular las horas hombres que deberían haber trabajado? Bien, como hicimos recién. Entonces, a las 70.000 horas que habíamos calculado, a las 70.000 horas, le vamos a restar las horas que se perdieron. Entonces, en el denominador de nuestro índice de frecuencia, vamos a colocar las horas hombres trabajadas reales, ¿sí? Es decir, las que las horas que realmente se trabajó en esa empresa, fábrica, etc. Y ahí puedo calcular el índice de frecuencia de los accidentes. Bien, vamos con un ejemplo concreto. Una empresa con 500 trabajadores. La empresa tiene 500 trabajadores. Tiene 50 semanas de 48 horas. Esa es la unidad de medida que vamos a utilizar. 50 semanas
Cada semana se trabaja 48 horas. En un año ocurren 60 accidentes. Por motivos de enfermedad, por los accidentes producidos y por otras cuestiones, los trabajadores se ausentaron un 5% del total del tiempo trabajado. Tenemos que calcular el índice de frecuencia de los accidentes. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para calcular el índice de frecuencia? Bien, primero vamos a calcular las horas hombre en general, es decir, cantidad de trabajadores por horas trabajadas, 500 por las 48 horas trabajadas por las 50 semanas. Eso me da este total correspondiente a horas hombre trabajadas y luego, por la ausencia de que dice del 5%, tengo que corregir ese 1.200.000 horas hombre. ¿Cómo los corrijo? Bueno, dice, si el 5% del total de tiempo se perdió, puedo calcular haciendo un 5% o 0,05 por 1.200.000. Es decir, se perdieron 60.000 horas hombres. Por lo tanto, en nuestro denominador vamos a poner las horas hombres reales trabajadas, que es la diferencia, la resta entre 1.200.000 menos las 60.000 horas trabajadas. Ese resultado es nuestro denominador del índice de frecuencia. Luego tenemos que poner la cantidad de accidentes, 60, por el coeficiente y encontramos el índice de frecuencia. ¿Cómo se lee? 53 accidentes por millón de horas hombres trabajadas. En ese tiempo que estamos analizando, que son 50 semanas, esa empresa tuvo 53 accidentes por millón de horas hombres trabajadas. Bien, el millón de horas hombres es nuestro factor o nuestra unidad de medición. Bien, esta cuestión de factor también es importante tener en cuenta que no significa que se trabaje 1.000.000 de horas hombre en esa empresa, sino que ese factor me determina justamente la unidad de medición que unifica diferentes criterios. Es lo mismo que cuando decimos que la velocidad es de 70 kilómetros por hora. No significa que sí o sí tienen que transitar 70 kilómetros en una hora o 70 kilómetros, sino que es la unidad de medición, ¿sí? Entonces esta cifra del coeficiente de 1.000.000 de horas hombres es un factor, ¿sí? No significa que se esté trabajando 1.000.000 de horas hombres. Se puede trabajar más o se puede trabajar menos en cada una de las empresas dependiendo de la cantidad de hombres que están trabajando. Bien, por otro lado, habíamos dicho que según el tipo de lesión íbamos a poder obtener el coeficiente de gravedad. El índice de frecuencia entonces nos determinaba la cantidad de accidentes que incurrían en un periodo determinado y en ese mismo periodo podemos trabajar también el índice de gravedad. Las lesiones incapacitantes, dijimos, también ese índice de gravedad depende del tipo de lesión. Las lesiones incapacitantes son las que imposibilitan a la persona para trabajar 1 o más días. Entonces, veamos cómo calcular las horas que se pierden por lesión incapacitante. En un ejemplo, tenemos una lesión que ocurre a las 9 de la mañana. El trabajador no puede trabajar ese día, pero regresa a su trabajo a la 1 de la tarde del mismo día, ¿sí? Y continúa sin incapacidad posterior. Entonces, tuvo una lesión a las 9, no sé, se cayó, se resbaló, se golpeó, tuvo un golpe tranquilo, vuelve a su trabajo a la 1 de la tarde de ese mismo día y continúa sin incapacidad posterior, es decir, ya está, le pasó el golpe, tuvo un raspón, tuvo un moretón, lo que fuera, se fue al médico, le dijo que estaba todo bien, volvió a la 1 de la tarde y continuó trabajando porque su jornada era hasta las 17 horas. Eso no se considera una lesión incapacitante, ¿sí? Porque la imposibilidad del trabajador no abarca todo el turno siguiente
al día de su lesión. Es decir, sería incapacitante y tendría un día de incapacidad si el trabajador no hubiera vuelto ese día a trabajar. Bien, es importante tener en cuenta, esa lesión no es incapacitante. Veamos este otro ejemplo. Tenemos una lesión que ocurre a las 4:30 del lunes, ¿sí? El trabajador va el martes y el miércoles, pero resulta que se cortó, no se desinfectó y tuvo una infección posterior que le impide trabajar desde el jueves hasta el lunes siguiente. Es decir, tuvo una lesión el lunes, el martes y el miércoles va a trabajar, el jueves se le complica o se le infecta la lesión y entonces va al médico y le dice, no, usted señor, em, tiene que quedarse en su casa desde el jueves hasta el lunes siguiente a las 11 horas. Bien, entonces, ¿cuántos días perdió? ¿Qué tipo de lesión incapacitante es en cuestión de pérdida de días? Bien, veamos. No puede trabajar el jueves, no puede trabajar el viernes, no puede trabajar el sábado, no puede trabajar el domingo y no puede trabajar el lunes, ¿sí? Es decir, que tiene una lesión incapacitante de 5 días y los días se toman de corrido, ¿sí? A pesar de que si el fin de semana no se trabaja o si hubiera tenido franco o lo que fuera. La lesión incapacitante es de 5 días. Otro ejemplo, una lesión a la 1 de la tarde del viernes. Siempre estamos pensando con la misma jornada del principio, ¿no? Un trabajo que se entra de 9 a 17 horas. A la 1 de la tarde del viernes, el sábado no es día laboral, aunque el médico afirme que el trabajador no trabajaría, ¿sí? En caso de ser día de trabajo, es decir, el médico le da un día de reposo. Bien. Si el médico le da un día de reposo, a pesar de que sea sábado y domingo, es lo mismo que lo anterior. A pesar de que sea sábado y domingo, se toma como una lesión incapacitante de un día, ¿sí? De un día. En el ejemplo 4 tenemos una lesión que ocurre el martes a las 4 de la tarde. El trabajador llega al hospital el mediodía del miércoles y el médico lo da de alta, ¿sí? Y lo autoriza a reanudar sus labores el jueves a la mañana. Entonces, ¿qué sucedió? El martes a las 4 de la tarde, casi al finalizar su jornada, ocurre la lesión. Se va al hospital y el mediodía del miércoles le dice que el médico que está bien y que el jueves a la mañana puede realizar su labor. Entonces, ¿cuántos días perdió? Es una lesión incapacitante de un día. No fue a trabajar el día miércoles. Otro ejemplo, una lesión un poco más grave. 10 de abril se lesionó, estuvo incapacitado hasta el 24 de abril inclusive. La incapacidad es de 14 días porque, como dije anteriormente, se toma los días domingos, los días feriados o los días de franco que pudiera tener, ¿sí? Tiene 14 días, entonces una lesión incapacitante de 14 días. Bien. Otro tipo de índice, el índice de frecuencia acumulativo. En el índice de frecuencia acumulativo, lo que hacemos es sumar el número de lesiones y el total de horas hombre trabajadas, ¿sí? Es decir, supongamos que tengamos lesiones por mes, entonces podemos hacer el índice de frecuencia acumulado. Fíjense que tiene mucha relación con la tabla de frecuencia o el histograma de frecuencia. ¿Se acuerdan que habían calculado histograma de frecuencia por cada una de las variables y luego podríamos hacer el acumulado, que es sumar el anterior? Acá, ojo, no se puede sumar directamente porque son índices y tenemos una división, pero sí se puede calcular el acumulado. Entonces, si nosotros tenemos los datos, por ejemplo, en este caso, tenemos datos de que durante el mes de enero el número total de horas hombres fue de 80.000, 75.000 horas hombres en febrero, 90.000 en marzo. ¿Por qué cambia? Obviamente porque, por ejemplo, depende de la cantidad de trabajadores que trabajen cada mes efectivamente. Puede ser que en enero, febrero
estén en enero y febrero, tenga un porcentaje de trabajadores que están de vacaciones, que están haciendo uso de sus vacaciones, por lo tanto, esa cantidad de trabajadores no se cuenta si yo quiero calcular las horas hombres trabajadas, es decir, para las horas hombres trabajadas, que es lo que calculamos anteriormente, yo tomo la cantidad de personas que están trabajando realmente en ese momento, en ese periodo de tiempo. Entonces, por eso siempre varía la cantidad de horas hombre, ¿no? El número total. Entonces se dice, el número de horas total de horas hombres en enero fue de 80.000, 75.000 en febrero, 90.000 en marzo. Se toman las lesiones incapacitantes en cada uno de los meses, tuvo 6 en enero, 4 en febrero, 5 en marzo. El índice de frecuencia acumulativo para estos 3 meses, ¿cómo lo calculo? Sumando todas las lesiones incapacitantes de enero, más las de febrero, más las de marzo, es decir, estas 6 más 4 más 5, por el coeficiente dividido la suma de las horas hombres trabajadas, ¿sí? Ese me da el índice de frecuencia acumulado o acumulativo para los 3 meses. Entonces, bueno, acá hay el índice de frecuencia acumulativo, es el promedio de los índices de cada mes. Entonces, es lo que les decía, no las puedo sumar directamente, pero sí el acumulativo es el promedio de cada uno de ellos. Es decir, yo puedo hacer el índice de frecuencia de enero, que es el primer cálculo, el índice de frecuencia de enero, el índice de frecuencia de febrero, el índice de frecuencia de marzo. Sumo esos tres índices, 75, 53 y 55, sumo esos tres índices y lo divido por la cantidad de meses, que en este caso era 3, y el resultado va a ser exactamente el mismo que calcule si yo lo hago directamente. ¿Bien? Eso es otra cuestión importante. Entonces, yo si tengo los índices ya calculados mensualmente y no tengo la cantidad de accidentes, pero sí tengo los índices mensuales, ¿cómo hago para hacer el acumulado anual? Bien, para hacer el acumulado anual tengo que hacer el promedio de esos índices, es decir, la suma de los índices, de los 12 índices de los 12 meses, dividido 12. Ese me da el índice de frecuencia acumulativo anual de accidentes. Bien, bueno, obviamente tenemos los índices de frecuencia, por ejemplo acá, tenemos todos los meses, cantidad de accidentes y horas hombre de cada uno de los meses, ¿sí? Entonces, con eso yo puedo calcular los índices de frecuencia por mes. Y también, recuerden que una forma de expresar los datos es con tabla, de manera tabular, o con gráficos. Entonces, ¿qué hago? Puedo graficarlo. ¿Y cómo grafico? En el eje X van a ir los meses, ¿sí? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, y en el eje Y voy a colocar los índices. Y de esa manera yo, por ejemplo, acá hay una gráfica que ustedes la pueden hacer en Excel también, pero está enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre, y coloco, esto es una gráfica hecha a mano, una vez que tenemos la tablita esta se puede ir completando y se coloca el índice de frecuencia de accidentes que dan cada uno de los meses. De esa manera, por ejemplo, podemos analizar qué sucede o qué mes es el que está más complicado, ¿no? Fíjense que en enero tenemos un índice de frecuencia que es superado en abril, o por ejemplo en marzo hay un índice de frecuencia muy bajo, en agosto hay un índice de frecuencia casi cero. Bien, entonces de esa manera, de manera gráfica, nosotros podemos ver o analizar qué es lo que está sucediendo con los datos en función de los meses. Bien, por último, como les dije, teníamos el índice de frecuencia y el índice de gravedad. El índice de gravedad nos va a determinar un valor que está discriminado si la lesión es grave, leve o la muerte, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula el índice de gravedad? En el índice de gravedad se utiliza lo que le mostraba hace un rato, que es la cantidad de días perdidos
en función del tipo de lesión, ¿sí? Entonces, con esa tablita que ustedes tienen, que les mostré recién y la van a tener en las presentaciones, vamos a calcular el coeficiente o el índice de gravedad. Entonces, ¿cómo se calcula? Es muy similar, pero lo que se hace es trabajar la cantidad de días reales perdidos, ¿sí? Ese DP, ese coeficiente DP, que ahora ya no es más el A que teníamos antes, que era cantidad de accidentes, sino es días perdidos, que se calcula como los días reales perdidos, es decir, supongamos, una persona sufrió una lesión muy fuerte, se quebró el brazo. El médico le dio 30 días de reposo, o no, 45 días de reposo, más kinesio y demás. Él tuvo 2 meses, ¿sí? 60 días perdidos. Esos días son los días reales perdidos, ¿sí? Lo que calculamos recién. Días reales perdidos. Pero además, hay que sumarle la cantidad de días debido al tipo de incapacidad. Porque no es lo mismo, como dije, esto me determina la gravedad. Entonces la gravedad de la lesión va a sumarle la cantidad de días. Tenemos los días reales perdidos, 60 días de reposo, más los días que me determinan, que creo que eran 300 días, más 300 días que se le suma por el tipo de lesión, porque fue una lesión en el brazo, fue una lesión grave, etc. Bien, y fíjense que esa suma que yo hago me va a determinar, lo va a aumentar este coeficiente en función de la gravedad de las lesiones que ocurrieron. Veámoslo con un ejemplo. Tenemos, en una empresa de 500 trabajadores, trabajan 50 semanas al año, 50 semanas al año, 40 horas por semana. Entonces ahí tenemos la cantidad de horas hombre trabajadas reales. Y se dio el siguiente número de días perdidos a causa de accidentes. Surgieron en el año 17 accidentes con una pérdida total de 40 días. ¿Sí? Entre los 17 accidentes se perdieron 40 días. Pero, ¿qué tipo de accidentes se perdieron? Bueno, tenemos ahí una pérdida de la mitad de la audición de un oído, es decir, a eso hay una persona que perdió la mitad de la audición, entonces se considera un accidente de 300 días, hay que sumarle 300 días. La pérdida de la mitad de la visión en un ojo resulta que era una metalúrgica, una empresa metalúrgica, entonces por no utilizar elementos de protección auditiva, tenemos un empleado que pierde la mitad de la audición, por no utilizar correctamente, por ejemplo, mientras soldaba a una persona, pierde la mitad de la visión en un ojo, corresponde a 900 días, y bueno, y otra persona que perdió un pie, que son 2.400 días. Es decir, ¿cuál es la cantidad total de días perdidos? La suma de los 3.600 días correspondientes a la gravedad por tabla de la lesión, más los días reales perdidos, que son los 40. Es decir, esa empresa en ese año perdió 3.640 días por accidentes. Bien. Entonces, ¿cuál es el índice de gravedad? Va a ser los días perdidos, 3.640, por el coeficiente, ¿sí? Que era 1.000.000 de horas hombre, dividido la cantidad de horas trabajadas en total. Es decir, teníamos 500 hombres por 500 personas por 50 semanas por 40 horas semanales. Es decir, el índice de gravedad, ¿sí? Me está diciendo, me está dando de 3.640 días por 10 a las 6 horas hombre trabajadas o por 1.000.000 de horas hombre trabajadas. ¿Qué implica o qué significa esto para el control estadístico? Que perdió esa empresa 3.640 días por 1.000.000 de horas hombres o 3,64 días por cada 1.000 horas hombres trabajados. ¿Bien? Entonces, si nosotros acá hubiéramos hecho el índice de frecuencia, y eso se los voy a dejar de tarea, el índice de frecuencia quizás me da un valor no muy grande, porque son 17 accidentes en un año
puede no corresponder a mucho, sin embargo han sucedido accidentes graves, por lo tanto me está dando un índice de 3,64 días por cada 1000 horas hombres trabajados. Entonces, como para ir cerrando la clase de hoy, cuando nosotros tenemos que calcular índices, vamos a ver varios, pero los primeros índices que surgen son el índice de frecuencia y el índice de gravedad. El índice de frecuencia me determina en la unidad de medición horas hombres trabajadas, me determina la cantidad de accidentes que ocurren en el tiempo que yo estoy queriendo determinar. Es importante esto porque hay que poner el tiempo que estoy midiendo, ¿sí? Y por otro lado, el índice de gravedad me determina la gravedad, en donde yo puedo con este índice comparar y determinar la gravedad de esos accidentes. Esa gravedad está relacionada a la cantidad de horas hombres perdidas o días perdidos en función de una tabla o de datos que ya están estandarizados, ¿sí? Es decir, no solamente se cuenta el tiempo que el empleado tiene que utilizar para recuperarse, sino también hay que sumarle ese valor estándar correspondiente a más cantidad de días cuando la lesión es más grave o se considera más grave aún. Bien. Bueno, yo acá, para no hacer tan extenso, ya casi vamos una hora, en esta presentación tenemos muchos otros ejemplos más. Esos ejemplos se los voy a dejar para que los vean, para que los revisen y para que em, ilustren a través de estos ejemplos esto que hemos visto, estos dos índices que hemos visto. Van a tener una actividad para trabajar con estos índices, pero también como para ir practicando con estos ejemplos que están acá, ustedes pueden calcular y luego ver si los resultados que les dieron fueron correctos. Bien, bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Les dejo actividades para realizar. La clase que viene, la semana que viene, tenemos una clase presencial. Habíamos quedado que las clases presenciales las dábamos los días lunes, así que nos encontraríamos entonces el lunes a las 6 de la tarde o en el horario que, bueno, en el foro de trabajo vamos a convenir eso. Que tengan una muy buena semana de trabajo. Nos vemos.